Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un segundo video donde estamos dando y explicando material sobre entidades primitivas para la solución de problemas. Mi nombre es Francisco Javier Shilot Álvarez, docente del CEBETI 241, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es identificadores. Anteriormente, en el video número 1, vimos el tema de tipos de datos. Básicamente, un tipo de dato es el que determina la naturaleza de lo que se va a guardar en una variable o constante. Bien, pero ¿qué es un identificador? Un identificador es una secuencia de caracteres que identifican los datos de un programa o de un algoritmo. Los datos de un programa o de un algoritmo pues son las constantes, las variables y tipos de datos y demás palabras reservadas, nombres de funciones, etcétera, que utiliza un programa. Existen ya palabras reservadas en un lenguaje de programación o en un programa para hacer algoritmos, ¿sí? Que ya son propias de ese lenguaje o de ese programa y que no pueden ser utilizadas para crear constantes o variables. Por ejemplo, entero, real, lógico y carácter son palabras de PCInt que ya no se pueden ocupar para crear variables o constantes. Entonces, cuando vayamos a definir un identificador, debemos cuidar de no ocupar palabras que ya son reservadas del programa que estamos ocupando. Muy bien, al momento de crear un identificador, ya es una variable o constante, se reserva un espacio en memoria, como en esta cajita, un espacio en memoria. Ese espacio en memoria está disponible para que el programa pueda leer o guardar datos ahí en esa variable. Perdón, datos no, un dato. ¿Sí? ¿Y de qué tipo de dato o de qué dato hablamos? Pues depende del tipo de dato al cual hayamos asociado esa variable. Bien, pero ¿qué necesito saber para poder crear identificadores? Necesitas saber que existen reglas para poder crear identificadores. La primera regla es que el nombre de ese identificador debe empezar con una letra. Cualquier letra de la A a la Z, ya sea mayúscula o minúscula. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo una variable que se llame 1 precio, mi variable está mal. ¿Por qué? Porque empieza con un número y debe empezar, dice la regla, que con una letra. Entonces lo correcto sería precio 1. Muy bien. Segunda regla, los nombres de identificadores no deben llevar espacios en blanco. Si yo pongo nombre espacio domicilio, eso está mal porque hay un espacio en blanco. Entonces debo corregirlo juntando ambas palabras, ¿no? Sin embargo, yo puedo dejar ese espacio y puedo colocar una subraya para que el espacio no exista. La subraya y otros caracteres y dígitos y letras están permitidas después del primer carácter, y dijimos que el primer carácter debe ser una letra. Otra cosa que debemos cuidar es la longitud del nombre de ese identificador, que debe ser de máximo hasta 8 caracteres. Si te excedes de 8 caracteres, tu variable constante está mal. Además, no debes incluir letras, la letra ñ minúscula y la letra ñ mayúscula. Sí, estas letras no están permitidas en la declaración de variables y constantes. Otra cosa muy importante es que en un mismo algoritmo o en un mismo programa no debe existir una variable repetida. No puedes declarar una variable dos veces, por decir así. Pero eso no impide que puedas ocupar una misma variable en diferentes algoritmos o diferentes programas. Puedes ocuparla, sin embargo, no en el mismo programa o en el mismo algoritmo. ¿Sí? Muy bien. Dijimos que un identificador puede ser una variable o constante. Bueno, hablemos de las constantes. Una constante es aquella que no va a cambiar su valor durante la ejecución de un programa. Las constantes se pueden expresar de dos maneras: por su valor y por su nombre. Por su valor, cualquier número, por ejemplo, -4 o 10. Si tenemos la fórmula base por altura sobre 2, la constante es 2 y ese 2 está expresada por su valor. Otra forma de expresar constantes es con un nombre. Cuando expresas una constante con un nombre,
La constante debe ser declarada previamente. Al momento de declarar la constante debes tomar en cuenta que esa constante debe llevar un nombre mediante un identificador y al mismo tiempo asignarle el valor que simboliza durante la ejecución del programa, ¿no? Mediante una expresión podría ser. Para declarar una constante se utiliza la sintaxis en la mayoría de los programas. Nombre de la constante es igual a expresión. Por ejemplo, pi es igual a 3.1416. Pi es una constante, por lo tanto el valor que le debes asignar es 3.1416 en un programa. Si quieres declarar más de una constante en una misma línea, se puede, solamente que debes separar por comas cada una de las constantes que declares. Variables. La variable es otro tipo de identificador que, a diferencia de la constante, una variable sí cambia su valor. Una variable es un espacio de la memoria que tú reservas y que te va a permitir almacenar de manera temporal un dato durante la ejecución de un programa. Su contenido va a cambiar, ¿sí? Y cuando tú como programador diseñes un algoritmo y en ella vayas a incluir variables, ¿sí? O forzosamente tienes que agregar variables, debes tomar en cuenta lo siguiente: ¿cuántas son las variables que el programa necesita para realizar la tarea que debe realizar? ¿Sí? Esto ya lo habíamos visto en el tema de cómo solucionar problemas a través de un ordenador. Y en uno de los pasos, ¿sí?, para la solución de problemas es el análisis, donde especificamos que ahí se deben obtener los datos de entrada, los datos intermedios y datos de salida. Pues una vez que los obtengas, debes darle un nombre a esos datos y además asignarle un tipo de dato, ¿sí?, a esas variables. Entonces, cada vez que tú declares variables en un programa, toma en cuenta que debes asignarle un nombre, ¿sí?, asignarle tipo de dato y determinar cuántas variables son las que necesitas. Muy bien. Bueno, pues hasta ahora es lo que abarcaremos en este segundo video. El tema, recuerda, son los identificadores. De manera teórica es lo que podemos explicar hasta el momento, y en el siguiente video vamos a explicarlo ya con un ejemplo de manera práctica. Muchas gracias, me despido, nos vemos en el siguiente video.